Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Quiero compartirles un pequeño mensaje, ya que el Señor ha estado hablando a mi corazón y a mi mente sobre el significado de los nombres, ¿verdad? Que tienen en las escrituras, porque todo nombre en la escritura tiene un significado. Y este pequeño mensaje va a ser un preámbulo sobre el libro de Oseas, ¿verdad? Antes de entrar al libro de Oseas, que es un libro maravilloso y precioso donde el Señor establece muy buenos significados en los nombres de los personajes escritos en este libro. Hay nombres que traen juicio, pero después el Señor cambia el nombre donde trae esperanza y misericordia, ¿verdad? Entonces este va a ser un preámbulo. Primero Dios logre explicarlo y que pueda darlo a entender a todo aquel que lo escuche, ¿verdad? Entonces este estudio está basado en el libro de Génesis, donde se trata de la efusión del Espíritu Santo, cómo es que los nombres, desde el hijo de Adán, el sustituto que fue Set, desde Set hasta Noé, todos los nombres, toda la genealogía que sigue ahí, cada uno tiene un significado y es una profecía de cómo el Señor iba a traer descanso y reposo y llenura a través del Espíritu Santo en estos tiempos finales y cuando vino en Pentecostés el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Entonces quiero decirles, mis hermanos, que nos enfoquemos siempre en la genealogía, en los nombres, ¿verdad? A veces es un poquito cansado leer tanto nombre, pero hay algo ahí decodificado, hay algo ahí que está escondido, hay profecía escondida de parte del Señor en esos nombres. Por eso prestémosles mucha atención. Cada vez que se menciona algún nombre, busquemos en el original qué es lo que significa y le vamos a hallar un poquito de sabor y más sentido a la escritura, porque el Señor nos va a revelar lo escondido. Fíjense, mis hermanos, es muy interesante eso. Entonces vamos a ver los nombres de los patriarcas, ¿verdad? Génesis 2 versículo 7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y le alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente, dice. ¿Verdad? La palabra hebrea dice, viene de Adán, es Adama, dice, que significa tierra, polvo, ¿verdad? Adama. Eso lo podemos encontrar en Génesis 3:19, que dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tomado. Pues Adama eres y Adama volverás, ¿verdad? O sea, eso significa Adán, tierra, Adama. Caín y Abel, ya vemos el conflicto que sucedió, un asesinato, ¿verdad? Entonces Caín mató a Abel y en su lugar quedó el tercer hijo como sucesor, que es Set. Entonces de aquí empieza lo sabroso, lo interesante. Vamos a ver el significado de Set. Set significa el lugar de o reemplazar. Vuelvo a repetir, Set significa en lugar de o reemplazar. Después Set engendró a Enos. Enos significa la fragilidad o la carne débil o la humanidad. Imagínense, hermano, lo que significa el nombre: la fragilidad o la carne débil o la humanidad. Después Enos engendró a Cainán, o en otras versiones dice Kenán, y esta significa la casa
o una posición fija. ¿Ya vio cómo es interesante el significado? La casa o una posición fija. Cainán o Kenán engendró a Mahalalel, que significa la gloria de Dios. Mahalalel engendró a Jared, que significa descenso. Imagínense. Jared engendró a Enoc. Enoc significa la enseñanza o la iniciación. Ya veo, entonces, solo con esos pocos significados vamos creando un mensaje escondido dentro de esa genealogía. Enoc engendró a Matusalén, y este significa cuando él esté muerto, se enviará. Este nombre es muy interesante porque dice que su nombre era profético de la venida del diluvio y había sido revelado antes a Enoc, y también le fue revelado a Matusalén que Matusalén sería el calendario para el diluvio, pero nadie lo entendía. Enoc sí, porque Enoc tuvo una relación, dice que él caminó con Dios, ¿verdad? Entonces Dios le había revelado muchas cosas a Enoc. Entonces imagínense, Matusalén era el significado y era el calendario en el cual el Señor, cuando él muriera, iba a ser enviado. Entonces, cuando él esté muerto, se enviará el diluvio. Él vivió 969 años. Ahora, Matusalén engendró a Lamec. Dice, significa uno poderoso o de gran alcance. Él murió a los 777 años, pero su significado es uno poderoso o de gran alcance. Y Lamec engendró a Noé. Noé significa descanso. En Génesis capítulo 5, versículo 29 dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En la escritura hay ciertos pasajes que fueron tomados también y fueron usados. Por ejemplo, existe el libro de Enoc y existe el libro de Jacer, que son libros históricos, son libros que hacen mucha referencia a las escrituras, en que están pues verificados y estudiados como un complemento, digámoslo de esa manera, que apoya a ciertas fechas e historias dentro de la Biblia, que datos que la Biblia nos ha dado. Por ejemplo, el libro de Jacer capítulo 4 versículos 13 y 14 dice, oiga bien esto, muy interesante. Y la esposa de Lamec concibió y le dio a luz un hijo en ese momento, en el transcurso del año. Y Matusalén llamó su nombre Noé, diciendo, la tierra en sus días en reposo y libre de corrupción. Y su padre Lamec, dice, llamó su nombre Menahem. Entonces aquí ya vemos que el que le puso a Noé por nombre fue Matusalén, su abuelo, pero el padre Noé, que es Lamec, dice que le llamó su nombre Menahem, diciendo, este será para consolarnos en nuestras obras y miserable trabajo en la tierra que Dios ha maldecido. Imagínense cómo ya cambia el panorama sabiendo este dato. Entonces, a lo que voy es, mis hermanos, que toda la genealogía, y ahora que ya podemos saber los nombres y el significado del mismo, y con este dato interesante en el libro de Jacer, podemos unir los nombres y forman una profecía. Es maravilloso, yo estoy asombrado. Pero voy a decir, vamos a unir los nombres. Dice, el hombre terrenal fue colocado en carne frágil como su casa, pero la alabanza de Dios, que es Jesús, descenderá a enseñar o a iniciar algo. Cuando Él esté muerto, se enviará uno poderoso, el Consolador. Es maravilloso, ya uniendo todos los nombres. Dios les había dado a ellos una profecía desde el principio. Se los voy a volver a repetir. El hombre terrenal fue colocado en carne frágil como su casa,
Pero la alabanza de Dios, que Jesús descenderá a enseñar o a iniciar algo, cuando Él esté muerto, se enviará uno poderoso, el Consolador. ¿Qué les parece, mis hermanos? Cuando nos fijamos en los nombres y los estudiamos detenidamente, puede haber un mensaje, un misterio de Dios que puede ser revelado en nuestras vidas. Esto significa que con la venida del Consolador, los hombres podrían entrar en su descanso. Aleluya. Por lo tanto, el significado de Noé es manifiesto. Solo el significado de Noé tiene una profecía del Espíritu Santo, porque dice que Él es un tipo del Consolador, Menahem, imagínense, que nos lleva al reposo de Dios, que es el significado de Noé. Entonces vuelvo a repetir, Menahem, Él es un tipo del Consolador, y Noé es el que nos lleva al reposo de Dios. Entonces, en conclusión, puedo decir que a través de los nombres de los patriarcas nos revelan todo el plan de Dios. Comienza con el hombre frágil y termina con la redención del cuerpo por la unción y llenura el Espíritu Santo. Aleluya. En las arras del Espíritu es el pago inicial, las arras de nuestra herencia, Efesios 1:14, para la etapa final, que es la fiesta de los tabernáculos. Imagínense más. Entonces yo les dejo esta pequeña enseñanza y como un incentivo para decirles, mis hermanos, que nos enfoquemos en los nombres. Es muy interesante. Tengo más datos de otras genealogías, ¿verdad? Porque realmente en otras desaparecen nombres de reyes y no son escritos en la genealogía de Jesús. ¿Qué pasó con ellos? Así como hay muchas, ¿verdad?, que el Señor me ha podido dar a entender. Entonces, con esto quiero decirles, mis hermanos, que en estos nombres estaba profetizada la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?, y a nuestras vidas. Entonces, que el Señor me los bendiga, mis hermanos, que el Señor me los guarde, y espero que esto sea un aporte para la iglesia, el cuerpo de Cristo, y para la edificación de sus vidas. Que el Señor me los bendiga.